Hola y bienvenidos a este webinario Transgoba, la Cátedra de Transparencia y Gobierno Abierto de la Universidad de Valladolid. La temática del día de hoy es el uso y reutilización de datos abiertos. Contaremos con la participación de David Aparicio Sanz, premiado en el Datathon Universidata 2022 y primer premio recientemente en el concurso de datos abiertos de Castilla y León 2023. David, bienvenido y gracias por encontrar tiempo para conversar. Muchas gracias por invitarme. Terminamos con este tercer webinario, este ciclo en el que hemos tratado la arquitectura de los portales de datos abiertos, así como la anonimización de los conjuntos de datos y los riesgos asociados, con la sesión de hoy en la que veremos cómo se explotan estos datos que se hacen disponibles para la sociedad. David es estudiante del doble grado en Ingeniería Informática y Estadística de la Universidad de Valladolid y el año pasado obtuvo el segundo premio en el Datathon Universidata 2022 con su proyecto de cuadro de mandos a partir de datos universitarios. Recientemente, hace muy pocos días, hemos sabido que además ha sido reconocido con el primer premio en el concurso de datos abiertos de la Junta de Castilla y León en la categoría Productos y Servicios. En la actualidad te encuentras, me has dicho, trabajando en una empresa de Valladolid y rematando o terminando tus trabajos de fin de grado, ¿correcto? Sí, así es. ¿Nos podrías dar en unas líneas generales en qué ha consistido tu proyecto ganador? El proyecto ganador que desarrollé para el primer Datathon Universidata trata de exprimir al máximo los datos de acceso de nuevos estudiantes a varias universidades españolas, ya que este portal contiene datos respectivos de varias universidades. Por eso el título es Dashboard sobre el acceso de nuevos estudiantes a universidades españolas. Dashboard significa cuadro de mandos. Y bueno, como has dicho, con él obtuve el segundo premio. La idea principal fue el desarrollo de una solución analítica completa para visualizar los datos disponibles de manera rápida y automática. Y además de las visualizaciones, incluí varios análisis específicos con los que obtuve conclusiones. También continué desarrollando modelos estadísticos dirigidos a un gran público, que abarca desde estudiantes que aún no han comenzado la universidad hasta a las propias universidades que les podría interesar. Considero que para realizar un proyecto como este es muy importante la planificación, ya que para poder dotar de valor a los datos es necesario manipularles de una forma adecuada. Por tanto, esto va dirigido para personas que quieran comenzar con proyectos como este. Que antes de comenzar a programar o a hacer nada con los datos, es muy importante bien conocer el dominio del problema y familiarizarse con las variables, las características, el formato de los datos y a partir de ahí ya comenzar planteando hipótesis y finalmente resultará más fácil todo el proceso. Y tú como reutilizador de datos abiertos, ¿cómo crees que esta política de apertura de datos y de grandes conjuntos pueden ayudar al público, a los Pues, usuarios? pues yo considero que esto puede ayudar al público de muchas formas, ya que es algo que es muy diverso, ofrece una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, la información que genera este proyecto puede ayudar a estudiantes que quieran acceder a la universidad y necesiten consultar las notas de admisión de las titulaciones. Por ejemplo, para ver si podrían acceder a una o ver si necesitan mejores calificaciones y también podría ayudar a ver las titulaciones disponibles en diferentes universidades de forma sencilla y todo muy compacto en la misma página. También podría ayudar a estos estudiantes a obtener una recomendación de qué estudios cursar basándose en sus datos socioeconómicos. Por otra parte, esto también podría servir para cualquier persona con algún tipo de interés acerca de estos datos, ya sea por simple curiosidad o porque quieren hacer un proyecto similar. Pero esto no se queda ahí, porque también podrían utilizarlo periodistas que quieran realizar un artículo relacionado con los datos tratados, ya que podrían descargar los gráficos o incluso visualizar los valores exactos con los que se han realizado los gráficos, etcétera. Y por último, ya que estos datos son de universidades, considero que también las universidades podrían interesarse por ello, ya que podrían extraer información útil como, por ejemplo, ver las titulaciones que han reducido significativamente los estudiantes en los últimos años, para intentar fomentar que no sigan decayendo, o por otra parte, ver las titulaciones o facultades que se espera que tengan un gran aumento de estudiantes,
con el objetivo de que puedan estar preparados en cuanto a instalaciones, personal, etc. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a centrarnos ahora un rato en el proyecto que desarrollaste el año pasado para ver un poco cómo pueden ser esas fases de explotación. Y me parece muy interesante la parte del último premio que has obtenido que vamos a comentar al final de la entrevista porque creo que es muy relevante. Nos acababas de decir que los datos abiertos, cuando vienen explotados correctamente, se encuentran casos de uso muy interesantes para diferentes colectivos, tanto internos como externos a una organización, en este caso de datos de las universidades. ¿Cómo funciona la aplicación que has desarrollado? ¿Cuál es la estructura o los componentes que has utilizado para su desarrollo? Vale, pues lo primero de todo es que la aplicación que he desarrollado es accesible mediante enlace web y no es necesario ningún tipo de registro ni identificación, con el objetivo de que pueda acceder el mayor número de personas posibles y de una forma sencilla. El funcionamiento también es sencillo, ya que nada más acceder se muestra una sección de inicio en la que se explica en qué consiste el proyecto, los datos que se han utilizado y las herramientas que dispone. Y a continuación el proyecto en sí está dividido en 3 secciones. La primera de todas es una exploración global de los datos, en la que desarrollé 4 cuadros de mando, que estos permiten ver los datos de una forma general para hacernos a la idea de qué datos disponemos, hacer un seguimiento de los estudiantes de nuevo acceso. En estos se puede seleccionar tanto la universidad como el curso académico y todo se actualizará en base a esas 2 cosas. Por otra parte, la segunda sección está formada por unos análisis y comparativas. En estos estudié aspectos concretos de los datos, como por ejemplo la nota media de admisión, según las titulaciones, las universidades, con el fin de realizar unos contrastes de importancia. Finalmente, la tercera sección creé unos modelos estadísticos que desarrollé para unos casos de uso concretos para los usuarios, que posteriormente hablaré más sobre ello. Pero un objetivo que yo me planteé desde el principio fue la modularidad del proyecto, ya que como estos datos son actualizados por las universidades año tras año, ya que lo van incluyendo, y en el futuro también podrán incluirse nuevas universidades, quise que fuese modular para permitir su mantenimiento y su evolución. Yo, de hecho, utilicé el lenguaje de programación R para todo el proceso. Inicialmente descargué los datos necesarios, les exploré y me fui planteando los objetivos que quería, ya que, como he explicado, la planificación es algo muy importante. Después ya le realicé una limpieza, generé gráficos, análisis, modelo y finalmente lo implementé todo en un dashboard con RSI. Eduardo, estás silenciado, creo. Perdona, sí, estaba diciendo que también Dimetrical nos comentaba que R era la herramienta que ellos estaban usando de manera principal para el tratamiento de los datos. Estos datos que tú has utilizado, ¿te ha costado mucho conseguirlos? ¿Has tenido que hacer descargas individuales? ¿Cómo adquiere los datos alguien interesado en empezar a estudiarlos? Vale, pues primero voy a explicarte qué fuentes de datos he utilizado y después te explico cómo les obtuve. Yo utilicé los datos de acceso de nuevos estudiantes que estaban disponibles, que eran desde el año 2017 hasta el año 2022 y eran de las universidades de estas: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, la Rey Juan Carlos y la UBA también. El portal Universidata también dispone de los datos de la Universidad de Huelva. Sin embargo, estos datos de acceso no estaban para todos los años. Si no recuerdo mal, tenían solo para un año o dos, lo cual no me servía en totalidad, entonces decidí excluirlos. Y bueno, ¿cómo obtuve estos datos? Pues claro que les obtuve con el portal de Universidata, pero yo les obtuve mediante descarga. Sin embargo, este portal ofrece la posibilidad de obtenerles mediante una API, es decir, en tiempo real. Esto es más útil ya que estos datos están actualizados y en caso de encontrar algún error, pues los actualizan rápidamente y informan acerca de ello. Además, considero que esta plataforma
tiene un nivel de detalle y documentación en estos conjuntos de 10. ¿Por qué? Porque para cada una de las variables explican en totalidad toda la información que necesitas para trabajar con ellas, el rango de valores que puede tomar. Y bueno, también existen conjuntos de datos como los que yo he utilizado que están anonimizados. Pues te explican al detalle cómo ha sido el proceso de anonimización, ya que es muy importante comprenderle para poder utilizar estos datos. Creo recordar que la Universidad de Huelva fue una de las últimas que se adhirió al consorcio y seguramente en el momento que tú empezaste a trabajar, que ya pues seguramente hará más de un año o año y algo del plazo, posiblemente estuvieran empezando a cargar datos y por eso no tuvieran el conjunto completo de esos datasets. Y la información que desarrollaste a partir de estos datos y de los estudios estadísticos que has comentado y del desarrollo, ¿qué información genera para esos grupos de interés que nos has comentado antes, de estudiantes, comunicación o propios gestores de entes universitarios? Vale, pues ¿Cómo se traduce esa información cruda en algo aplicable para la toma de decisiones? Vale, pues si te parece bien, comparto pantalla y os Sí, enseño sí, un poco la aplicación, así podemos sí, claro. visualizarlo. Vale, aquí estamos. ¿Se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Vale, muy bien, pues esto es la página principal de la aplicación y digamos que aquí está el inicio, lo que os he explicado, que se explica para un usuario que no sepa nada sobre la aplicación, todo lo necesario. Y aquí la estructura. Después tenemos las tres secciones que he mencionado. La parte de visualización, la parte de análisis y finalmente la parte de modelos. Por ejemplo, en la parte de visualización en cuanto a titulaciones, esto nos va a permitir ver para cada universidad y cada curso académico una serie de gráficos, como las series temporales de las titulaciones, incluso podríamos seleccionar facultades, podemos incluso ver los datos, esto permite muchísimas opciones. Y así son los otros tres cuadros. Por ejemplo, considero que el de acceso también es bastante interesante para enseñar, ya que en este podemos ver con qué método accedieron los estudiantes y de qué provincias o comunidades autónomas provenían, ya que esto nos hace ver en función de la universidad que se trate si existe una mayor dispersión. Y esto es lo que se traduce en convertir los datos en información de utilidad, ya que, por ejemplo, en la Universidad Complutense viene gente de toda España, pero en la de Valladolid vienen de la propia comunidad. También en cuanto a las notas, lo que mencionaba para los estudiantes, que así pueden visualizar la nota y cómo ha evolucionado a lo largo de los años para ver las titulaciones que podrían optar. Y bueno, en los lugares también es importante ver de dónde provienen los estudiantes. Ya podemos ver que la mayoría es de Europa y otros son de otras regiones. Y esto, como ya he explicado, se puede seleccionar la universidad y curso académico. Veo que tienes ahí una pestaña a la derecha de Universidad. No sé si puedes navegar un momento para mostrar cómo es el conjunto de datos, uno de ejemplo Sí, de matrícula o de ingreso, para que tengamos todos claro cómo a partir de esos datos en bruto, vamos a decir, aplicando pues, procesos y trabajo, se pueden construir estos cuadros de mando. vale, pues esto también puede servir a las personas que quieran trabajar con datos de este estilo para que vean cómo acceder a los datos, pero es muy sencillo. Simplemente en Universidad entramos a Datasets y aquí ya podemos buscar. En concreto hay 72 resultados y podemos filtrar tanto por universidad como por el tipo de dato. En este caso, por ejemplo, vamos a buscar los de acceso. Pues no, aquí. Bueno, por ejemplo, de la Universidad Carlos III. Sí. Pues, como os he explicado, estos datos están anonimizados y aquí podéis ver el proceso muy detallado, que es muy importante para después poder tratar con ellos. Y, por otra parte, también viene la definición del dataset, que están todas las variables muy explicadas y los valores que puede tomar. Esto es algo que hay que valorar mucho, ya que no en todos los sitios tienen este nivel de detalle.
Y bueno, lo que me comentabas, aquí podemos ver cómo serían los datos en crudo y a partir de toda esta información y para cada curso académico y cada universidad, realizando las transformaciones, la validación, etcétera, necesario, pues es lo que se puede convertir en estos resultados que estáis viendo. Estupendo. Y después, nada, estaban las otras dos secciones que eran de análisis entre universidades para realizar unas comparaciones con algún gráfico así que nos permite ver la evolución y también un análisis de la selectividad para ver si es desigual entre las diferentes provincias o comunidades, ya que como sabemos es una prueba que no es unificada para todas las regiones de España. Y por último, bueno, los modelos estadísticos de predicciones del número de estudiantes y el sistema de recomendación de estudios. Y esto es todo sobre la aplicación. ¿Por qué decides diseñar una aplicación como esta? Vale. Pues yo decidí diseñar una aplicación como esta porque me parece que estos datos eran muy extensos y permitían una infinidad de posibilidades. Considero que lo que yo he explotado de estos datos no es ni la punta del iceberg de lo que se podría hacer con ellos. Y también considero que una visualización completa masiva sintetizaría muy bien la información útil, es decir, de dónde podemos partir a desarrollar futuros análisis. Además, también enfrentarme a un volumen de datos tan grande como ya he dicho y en un formato nuevo, es decir, datos anonimizados, que nunca había trabajado con ellos, me supuso un gran desafío, pero yo sabía que esto sería muy productivo para mi crecimiento profesional, ya que así podría aprender nuevas habilidades, nuevas situaciones, etcétera. Pero también hay otro motivo. Otro motivo es que existen muchos estudiantes de bachillerato que quieren acceder a la universidad, pero no saben muy bien qué titulación elegir o en qué universidad estudiar. Pues yo creo que esta aplicación les podría ser de gran ayuda en muchos aspectos. Entonces, ha sido un poco una coincidencia temporal que estuviera creciendo tu interés en estas materias con la convocatoria del Datatón. ¿Ha sido una buena ocasión o venías ya madurándolo previamente? Pues a ver, realmente yo siempre desde que empecé mis estudios me ha gustado, aparte de lo que estudiamos en la universidad, investigar cosas, ponerme a hacer cosas y durante todo este tiempo siempre he estado aprendiendo por mi cuenta cosas, pero nunca me había enfrentado a un proyecto así de grande, entonces fue una oportunidad y yo creo que en el momento ideal para hacerlo. El equipo de evaluación del Datatón Universidad, pues obviamente consideró que tu proyecto era relevante y por eso se le otorgó el premio que ganaste. ¿Qué ha supuesto para ti este reconocimiento? Pues lo primero de todo, a mí me ha supuesto una gran satisfacción personal, saber que este esfuerzo y tiempo dedicado ha sido valorado. Y realmente me ha animado a continuar proyectos de este estilo, como el concurso de la Junta de Castilla y León. Y como ya he dicho anteriormente, pues un proyecto de estas magnitudes pues me han hecho mejorar en la forma de pensar, de organizarme, de planificarme y de conocimientos específicos, de análisis y de programación. Y también, bueno, me ha abierto oportunidades en mi sector, ya que este proyecto muestra los conocimientos que tengo y realmente las empresas pueden verlo de una forma sencilla y completa. Y también durante la entrega de premios, pues tuve la oportunidad de conocer a mucha gente de este ámbito, además de los otros ganadores y finalistas, lo cual fue una experiencia muy enriquecedora. Y también, bueno, pude ver las instalaciones de la Universidad Rey Juan Carlos, que es donde fue esta ceremonia. ¿Qué te llevó a presentar tu proyecto a este concurso y qué le dirías a personas de tu perfil que pueden pensar pues que es un trabajo muy grande o que no están preparados para ello o que va a haber mucho nivel o bueno, ya sabes, estas inseguridades pues típicas de las personas que bueno, se enfrentan por primera vez a una oportunidad como esta? Pues sí, a ver, yo realmente cuando decidí presentarme estaba en esa situación que bien has explicado, que
nunca había participado en un concurso de este estilo. Yo pensaba que el nivel iba a ser alto y de hecho fue alto el nivel de todos, los proyectos muy buenos, pero hay que pensar que si tú nunca decides empezar o hacer algo, nunca lo vas a hacer. Y también pues me sirvió de pensamiento decir, bueno, yo lo que haga, ganes o no ganes, todo te va a servir para ti y para tu futuro profesional. Y bueno, yo me enteré de la existencia de este concurso por un correo electrónico que envió el coordinador de estadística de la Universidad de Valladolid y nos comentó sobre el concurso. Yo considero que este tipo de concursos, proyectos, etcétera, deberían fomentarse mucho más por la universidad y llegar a más estudiantes, porque es algo muy, muy bueno. Y bueno, como a mí ya te he explicado que me gusta estar constantemente aprendiendo, pues decidí hacerlo. Y considero que fue una decisión. Y yo, bueno, quiero animar por eso a todos los estudiantes que quieran participar. Y hay muchas fuentes de datos con las que trabajar, ya sea Universidata, los datos abiertos de Castilla y León o los datos abiertos del Gobierno de España. Y están muchos tipos y muchos formatos. ¿Consideras que las universidades estamos haciendo el suficiente esfuerzo de transparencia para publicar datos? ¿Has notado que haya algunos centros, universidades que estén un poco más adelante o que sean punteros en este tema? ¿Cuál es tu visión sobre estos aspectos? Bueno, pues realmente yo considero que el portal de datos abiertos Universidad es un gran avance, porque es muy transparente con los datos abiertos de las universidades que forman parte del proyecto. Y esto no sería posible sin estas universidades, ya que ellas son las que proporcionan los datos y se involucran y ponen esfuerzo en esta iniciativa. Entonces, bueno, de momento, como hemos dicho, se cuenta con 6 universidades, por lo que animaría al resto de universidades de España a que formen parte del proyecto. Claro que es algo complicado porque tienen que poner un esfuerzo de su parte, pero al fin y al cabo, disponer de más datos nos beneficiaría a todos y haría más transparentes a estas universidades, como dices. Y bueno, respecto a los datos disponibles, algunos conjuntos de datos son sensibles, como ya hemos explicado, pero es necesario para poder tener esta transparencia. Y bueno, el proceso utilizado en concreto en los datos de Universidata me gustaría explicarle un poco así de forma sencilla, pero es muy ingenioso, ya que es una permutación de bloques de variables en grupos y esto lo que evita es que identifiquemos a un individuo. Es decir, en un dataset normal, un conjunto de datos, cada fila es un individuo. Pues esto lo que va a hacer es que cada fila no sea un único individuo, por lo que no se puedan saber todas sus características al completo. Y bueno, el proceso que os he dicho, el de permutación por bloques de variables, consiste en que, por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos con 20 variables, tenemos que agrupar estas variables en un número de grupos. Claro que el grupo de números tiene que ser menor al de variables. Y bueno, estas variables que se agrupan es recomendable que sean similares o que estén relacionadas entre sí en algún aspecto. Entonces, y nos podemos imaginar que si tenemos 20 variables y hacemos 5 grupos, uno de estos grupos hará de grupo de variables pivote y el resto de grupos de variables permutarán de forma intragrupo pivote. ¿Qué significa esto? Que los grupos de variables permutan entre los individuos que tienen los mismos valores de las variables pivotes definidas. Esto lo que hace es que dentro de un mismo grupo, el resto de variables en grupos cambian, pero mantenemos todos los datos, solo que no por filas. Y así se pueden mostrar estos datos de cara al público, manteniendo un compromiso entre la anonimización y la usabilidad que se les puede dar. Sí, invito a la gente que esté viendo esta sesión que localice la sesión previa donde David Sanz nos explicaba algunos de los procesos, algoritmos que se utilizan incluso de manera combinada para mejorar la anonimización de los datos y entre ellos, como acaba de explicar ahora David Aparicio, pues estaba esa permutación.
Desde el punto de vista académico, tú como estudiante, en los años en los que has estado estudiando, por un lado, los profesores y profesoras, ¿crees que que han podido disponer o que os han propuesto ejercicios de aprendizaje útiles y basados en conjuntos de datos abiertos, o tal vez están optando por otras metodologías de conjuntos de datos? Y por otro lado, visto que estás pues ya cerca de, esperemos, de completar exitosamente tu doble grado, ¿cuál es tu bagaje en cuanto a conocimiento adquirido en estos años en la UBA? Vale, pues a ver, yo considero que las universidades podrían fomentar el uso de los portales de datos abiertos de los que he hablado, ya que eso sería positivo para todo, por la colaboración, por la información que proporcionaría. Y, por ejemplo, dentro de las universidades, los profesores podrían hacer ejercicios o mandar proyectos con este tipo de datos a los alumnos en las asignaturas, ya que, por ejemplo, yo mismo he aplicado conocimientos adquiridos en muchas asignaturas para tratar en estos datos. Entonces, considero que es algo factible, que no sería demasiado complicado, simplemente sería el conocimiento, es decir, transmitirles bien la existencia de estos datos y que su uso beneficiaría a todos. También otro ejemplo es que en algunos trabajos de la universidad se permitía utilizar cualquier conjunto de datos que cumpliese ciertos requisitos mínimos, pero nunca se promocionaron los portales de datos abiertos regionales. Entonces sería ideal fomentarlo y creo que conseguirlo es posible. ¿Y algún conocimiento específico que creas que sea necesario adquirir durante esta fase educativa? Nos has hablado antes de R. ¿Cuáles son los 4 o 5 elementos de conocimiento que consideras que han sido más relevantes? Pues yo considero que, por ejemplo, mis estudios en la Universidad de Valladolid me han aportado una base sólida de los conocimientos para poder realizar esto. Claro que luego tú tienes que desarrollar por tu cuenta y avanzar más y en las direcciones en que vayas a desarrollar tus proyectos. La base sólida que aprendí pues abarca desde conocimientos de programación, el manejo de herramientas como R, la comprensión de modelos estadísticos, la modularidad. Y estos conocimientos han sido los fundamentales para llevar a cabo con éxito estos proyectos. Si no, no habría sido posible. Entonces, yo también, bueno, también aparte de la universidad, considero que otro aspecto clave fueron las prácticas en empresa que hice el verano del año pasado en el Instituto Nacional de Estadística, las cuales pude realizar gracias a la UBA. Y durante estas prácticas adquirí mucha experiencia con R, sobre todo, y bueno, sobre todo también en la planificación de proyectos, ya que yo en ese momento aún no había cursado ninguna asignatura de planificación, pero ahora ya sí que la he cursado. Entonces, bueno, he podido contrastar ambas cosas y me fue muy útil. Y también aprendí mucho en esas prácticas sobre el manejo de conjuntos masivos de datos. Sin embargo, bueno, todos los que nos dedicamos a este sector profesional sabemos que durante el desarrollo de cualquier proyecto o aplicación hay que aprender nuevos conocimientos. Entonces yo, bueno, de forma autodidacta tuve que aprender muchas habilidades como principalmente el uso de resigning, la creación de gráficos avanzados y el despliegue de una aplicación en la web, que era algo que yo nunca había hecho. Hablas de desarrollo de aplicaciones y en cuanto a los proyectos en sí, has continuado avanzando sobre lo que presentaste el año pasado. ¿Le has dado has incluido alguna nueva funcionalidad o te has planteado unas vías de futuro para su crecimiento, o por el contrario has dicho, bueno, voy a intentar atacar otra serie de conjuntos de datos y ver qué se puede explotar de ellos? Pues sí, la verdad es que he continuado con el desarrollo de esta aplicación en mi trabajo de fin de grado de estadística, pero cambiando por completo las tecnologías utilizadas y la metodología adoptada. Es decir, prácticamente como comenzar de cero, pero bueno, ya teniendo los resultados que he obtenido antes, etcétera. Ya que, por ejemplo, esta la estoy desarrollando con Python y el framework Streamlit, en lugar de R y RSigning. Digamos que es como el lenguaje y luego la implementación web, para que nos hagamos a la idea de qué son esas tecnologías.
Y además, en este trabajo final me centraré más en el desarrollo de modelos estadísticos complejos y en explicar de forma más detallada los resultados, más que visualización pura y que sea interpretable por cada uno. Entonces, esto por una parte. Por otra parte, también he desarrollado otro proyecto de datos abiertos, ya que he participado en el 7º concurso de datos abiertos de Castilla y León y he obtenido el primer premio en la categoría de productos y servicios la semana pasada. Y mi proyecto se titula Energy CIL, potenciando la eficiencia energética a través del análisis energético de Castilla y León. Y bueno, para esto yo he utilizado múltiples fuentes de datos disponibles en el portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León, pero todos relacionados con la energía. Y este objetivo, el objetivo de esto era optimizar el uso energético y fomentar el uso de energías renovables. Si queréis, podemos Sí, sí. también mostrar un poco sobre esto. Sí, por favor, porque además el portal de datos abiertos de la Junta es de los más potentes que hay, ya tiene unos cuantos años de funcionamiento y creo que es una referencia en el mundo de la administración pública en cuanto a publicación. Por ejemplo, aquí, una vez busquemos datos abiertos Junta de Castilla y León, nos lleva a esta página, que podemos ver que tiene 745 conjuntos de datos disponibles y aquí podemos filtrar por muchos formatos de datos y por muchas materias. Yo en concreto me quedé con la parte de la energía y a partir de aquí pues fui inspeccionando los conjuntos de datos, planificando a ver cuáles me podían servir, cuáles no y planteando las ideas. Y me parece que están muy completos también estos datos. Sin embargo, el portal de Universidad aporta mayor documentación, pero esto aporta mayor datos. Y bueno, estos son de todos los ámbitos, a diferencia de los otros que son solamente universitarios. Entonces considero que es muy buena iniciativa utilizar datos de ambos sitios, seguro que algo se puede relacionar. Pero bueno, al fin y al cabo la aplicación es esta. Y tiene una estructura bastante similar a la que hice, digamos, en cuanto al inicio, en cuanto a explicar aquí un poco las herramientas, las fuentes de datos y la estructura del proyecto. Que yo, bueno, también, aparte de los datos abiertos, enriquecí estos datos con datos públicos de diferentes empresas de energía eólica. Y esta aplicación pues, nos permite tanto visualización como análisis como modelos, al igual que en la otra. Pero esta vez un poco más combinado todo entre sí. Por ejemplo, aquí podemos ver estos gráficos de potencia generada en cuanto a energía eólica por provincia, el número de aerogeneradores, un ranking de la potencia por provincias. Después, algo muy parecido, pero en cuanto a energía fotovoltaica, analizado de otra forma. Después también los suministradores de calderas de biomasa, que nos permite buscarles y contactar con ellos. Por otra parte, en cuanto a parques eólicos, aquí ya apliqué un modelo estadístico que se llama TSP y significa el problema del viajante. Primero aquí geolocalicé los parques eólicos de toda la comunidad autónoma de Castilla y León y apliqué un problema el que he mencionado, que esto consiste en unir todos estos puntos de tal forma que haya la mínima distancia. Esto podría servir para la gente que tenga que revisar estos aerogeneradores u otras utilidades que se puedan ocurrir. Sin embargo, aquí está aplicado el problema con distancias cartesianas, pero el mundo real no es así, por lo que tuve que obtener las distancias y rutas reales con una API de Open Route Service y así podemos hacerlo de una forma realista. Sin embargo, no pude incluir todos ya que la API me limitaba a cierto número para crear las distancias. Pero fue bastante interesante desarrollar esto. También realicé unas cuantas visualizaciones del consumo eléctrico para cada provincia, el consumo eléctrico mensual por provincias, por suministrador y por el tipo, es decir, industrial, residencial, servicios.
A continuación, desarrollé unos mapas realmente útiles para los vehículos eléctricos. Es decir, combiné la ubicación de estos puntos de recarga con los mapas isócronos. De esta forma, podíamos detectar qué puntos de recarga tenemos en una distancia máxima y esto permite modificar tanto la distancia como la latitud como la longitud y así podemos acceder a los que tenemos disponibles en función de la batería que tengamos. Y en verde salen los que podemos acceder y en rojo los que no. Y también, para ser más precisos, se nos muestra aquí todos los que están al alcance, es decir, los que aparecen en verde, junto con el tipo de conectores que tenemos. Y aquí se puede ver con una vista 3D quizá para hacernos a la idea de todos los puntos de recarga que hay, por lo que esto es bastante útil. Y sobre todo en Valladolid hay muchos. Y una vez hice esto, también decidí realizar unas predicciones energéticas para estimar pues, el consumo de electricidad que habrá en Castilla y León en el siguiente año. Para esto decidí utilizar técnicas de learning, en concreto un tipo de red neuronal recurrente y con LST, que son unas técnicas avanzadas y bueno, también metí un enfoque bayesiano, que esto, para quien no sepa sobre esto, lo que permite es medir la incertidumbre de los datos. Es decir, para intentar ser más precisos. Y aquí podemos ver estas predicciones obtenidas. Y esto es todo sobre el proyecto. Aprovecho para hacerte una pregunta que ha entrado por el chat y si alguno de los asistentes quiere ir escribiendo para que haya más preguntas, pues lo hacemos a continuación. Vuelvo a compartir la parte de, por ejemplo, de producción solar que has compartido. La pregunta va en relación a, siendo datos abiertos, entendemos que lo que se publica son, como decir, valores absolutos tanto de las instalaciones como de los megavatios generados. Si alguien quisiera hacer un análisis ponderando, por ejemplo, la superficie de una provincia para conocer cuál es, si hay una provincia que destaca en cuanto a capacidad de generación relativa a su tamaño absoluto, porque bueno, podría ser interesante un análisis de ese tipo. ¿Sería complicado o habría que cruzar con datos de superficie de otra fuente? ¿Cómo se podría hacer? Efectivamente, también eso que mencionas sería un análisis muy interesante, ya que como la energía fotovoltaica está medida en función de la superficie, de placas solares, etcétera, pues contrastando lo generado en función de el área de la provincia podría aportar también muy buenos resultados y sería bastante fácil de implementar. Simplemente tendríamos que cruzarlo con los datos de las superficies, elaborar una división y obtendríamos la proporción. Incluso Desconozco si estos datos también están disponibles en los datos abiertos, pero seguramente que sí, porque tienen muchos. estoy pensando que incluso rizando el rizo se podrían incluso incluir factores correctivos de latitud para compensar el que las provincias ubicadas más al sur tengan de forma natural una capacidad mayor de generación. Es decir, que sí, se podría ponderar eso también. Interesante, sí. Da para mucho esos análisis, sí. Pues si entra alguna pregunta por el chat, la comentamos. Parece que las dos preguntas que han entrado eran las que estaban pendientes de ser respondidas. Y bueno, pues creo que no vamos a entretenernos mucho más. Hemos de nuevo vuelto a superar la media hora. Está claro que la previsión de tiempo no es mi fuerte. Creo que ha sido una sesión muy interesante el ver cómo a partir de datos abiertos que se publican, bueno, a lo mejor sin tener muy claro qué se puede producir a partir de ellos, pues las iniciativas tanto privadas como empresariales, en este caso pues tu estudio de los datos y sobre todo tu capacidad de trabajo y de análisis, pues pueden generar informes y cuadros de mando
que puedan ayudar y ser de mucha utilidad, pues, como hablábamos antes, en el caso de datos universitarios, como para estudiantes que están intentando encontrar herramientas de decisión para optimizar su elección de estudios, como gestores de la universidad para hacer tendencias y previsiones nos enseñabas las expectativas de matrícula que se pueden hipotizar, o en este último ejemplo, y dándote la enhorabuena por el premio recibido, pues coger datos de energía y de sostenibilidad, que obviamente es un tema muy de boga actualmente, y producir mapas que sean mucho más fáciles de entender por parte de la población general que no los datos que son intratables para quien no conoce modelos estadísticos. Bueno, trasladan por el chat las felicitaciones a tu persona por el trabajo y los premios obtenidos. Muchas gracias. Y por mi parte, nada más. Terminamos aquí esta sesión de 3 webinarios. Os invito a ver el resto cuando los tengamos publicados y nos veremos en alguna otra ocasión. Gracias, David. Gracias a ti, Eduardo, por la oportunidad de poder participar en esto. Un saludo. Un saludo.